meditando un poco sobre todo lo que ustedes estuvieron recibiendo en este seminario, eh, y orando al Señor, por supuesto, para que el Señor nos diera una palabra de cierre, aunque este seminario tuvo su cierre y demás, había algo que me causaba cierta inquietud respecto a lo compartido, y creo que esto que hoy vamos a compartir se va a transformar en la quinta parte de este seminario, ¿sí? En la quinta parte de este seminario, porque es muy importante comprender finalmente lo dañino que puede ser el hecho de haber entendido primero que la autoridad espiritual que tenemos como iglesia nos lleva a hacer cosas sobrenaturales para nuestra mente natural, cosas sobrenaturales, cosas extraordinarias, cosas milagrosas, cosas muy poderosas en el espíritu. Y muchas veces hay personas que montados sobre el carisma, sobre el mover del Espíritu Santo o el carisma, terminan perdiendo muchísimo por causa de falta de carácter. Y realmente no quisiera que nosotros como iglesia tuviésemos que padecer eso, ¿sí? Tuviésemos que padecer pérdida por causa de no tener claras las cosas. Por eso el título del mensaje de hoy es No te confundas, no te confundas. La autoridad espiritual no garantiza tu salvación. La autoridad espiritual no garantiza tu salvación. Muy bien. Este es un tema que vamos a analizar y yo les voy a pedir que si tienen allí para tomar nota, lo hagan, por favor, que tomen sus apuntes hoy, luego revisen en las escrituras todo lo que vamos a ver, porque realmente es muy importante tomar en cuenta cada uno de estos pasajes que vamos a ver, cada uno de estos ítems que vamos a ver en esta prédica de hoy, para que no caigamos en estos errores de mal utilizar lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha delegado. En todo el seminario que se vio ya hemos aprendido qué es la autoridad espiritual, por qué nos fue dada la autoridad espiritual, para qué nos fue dada, es decir, tenía que ver con una necesidad que la iglesia tenía, el por qué, y el para qué tiene que ver con los resultados que Dios espera que haya en la iglesia cuando la iglesia comprende la autoridad espiritual que tiene. Y cuarto, la importancia de la misma para vivir una vida victoriosa, porque a veces algunas personas se preguntan o piensan de pronto, ¿para qué voy a tomar un seminario de autoridad espiritual si eso es para echar fuera demonios? No, amados, estamos muy errados si creemos eso. La autoridad espiritual no solo tiene que ver con la autoridad sobre espíritus inmundos, sino también sobre nuestra vida, sobre nuestra carne, nuestras pasiones, la vida desordenada que muchas veces tenemos, que tiene que ser puesta bajo autoridad, que tiene que ser puesta bajo la autoridad del Espíritu Santo. Necesitamos comprender entonces la importancia de la autoridad espiritual en nuestra vida para que nosotros vivamos bajo esa autoridad también. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje del centurión que fue a Jesús y le dijo, Señor, tengo a mi siervo atormentado en casa y está sufriendo, enfermo, está re mal, traducido en argentino, ¿sí? Está re mal en casa, mi siervo está allí agonizante? Y el Señor dijo, yo iré y le sanaré. ¿Sí? Y él dijo, el centurión dijo, Señor, no hace falta, no hace falta, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y luego, cuando él dijo esto, el centurión le argumenta al Señor por qué le decía esto. Le dijo, yo como tú soy un hombre bajo autoridad. Yo como tú soy un hombre bajo autoridad. Por eso, cuando le digo a mis soldados vayan, mis soldados van. Y si le digo a mi soldado ven, mi soldado viene. Si le digo a mi soldado haz esto, pues lo hace. Es decir, yo tengo autoridad, dijo el centurión. Él estaba como jefe de una centuria, que eran 100 soldados. Yo tengo autoridad sobre 100 soldados porque yo estoy bajo autoridad. Fíjense qué importante ese principio, y es un principio de fe poderosísimo, porque las palabras de Jesús inmediatamente después de esto que dijo el centurión fueron, no he hallado tanta fe en una sola persona, ni en todo el país, ni en toda la nación de Israel he encontrado tanta fe como la que tiene este hombre. Eso es tremendo, hermanos, que el Señor pudiese decir eso de nosotros. Yo no he hallado tanta fe como la que tiene
Catita, no he hallado tanta fe como la que tiene Yuhana, no encuentro tanta fe en Chile como la que tiene José. No encuentro, ¿me entiendes? O sea, es tremenda esa expresión. Es tremenda esa expresión. No he hallado tanta fe en España como la que encuentro en Loli. Una cosa así, ¿me entiendes? O sea, es una cosa que he llevado a un nivel tremendo, una dimensión impresionante. Y todo eso se resumía a que este hombre comprendía y entendía perfectamente lo que era estar bajo autoridad. Fíjense qué tremendo eso, hermanos. Comprender lo que es estar bajo autoridad te da autoridad a ti para que tú puedas hacer cosas, ¿sí?, que de otra manera sería ilegítimo. Es decir, este centurión podría ser un rebelde de sus autoridades superiores, podría serlo, y si él le diese a sus soldados una orden, sus soldados se verían obligados a hacerle caso por ser él autoridad sobre ellos. Pero ¿cómo harían caso? A regañadientes, ¿sí? A regañadientes. Este que no se sujeta a nadie viene a darnos órdenes a nosotros. Es decir, sería una autoridad que funcionaría de manera ilegítima. No sería legítimo. Estaría legalmente la autoridad sobre él, pero no estaría legítimamente sobre él. Eso es muy importante tenerlo en cuenta en estos ámbitos donde se mueve uno en la vida espiritual. Alguien, si pensó solamente que esto era para poder echar fuera un demonio que te está atormentando en tu familia, en tu casa o donde tú vayas a predicar la palabra del Señor, si es solamente para eso, pues estamos equivocados. La autoridad espiritual se aplica a toda la vida del cristiano. Mañana, tarde y noche, la autoridad del reino de Dios debe estar sobre nosotros. El reino de Dios es autoridad. Cuando el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6 enseña desde el versículo 9 en adelante, enseña a orar aquella famosa oración que luego fue llamada la del Padre Nuestro, ustedes recordarán. Esta oración dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, ¿qué cosa? Tu gobierno, tu reino, tu potestad. Venga a nosotros tu autoridad. Venga a nosotros tu autoridad. Fíjense qué importante es este tema de la autoridad, que el Señor Jesucristo en la oración modelo que nos deja allí en Mateo 6:9, antes de decir danos el pan de cada día, antes de decir líbranos del poder del maligno, antes de decir perdona mis deudas como yo perdono a mis deudores, antes de decir cualquier otra cosa es: venga tu reino. Hágase tu voluntad. ¿Qué es eso sino ponernos bajo autoridad? Es tan potente esto de someternos en obediencia a la máxima autoridad que es Dios, que la palabra de Dios dice en Santiago 4:7 que cuando yo me someto a Dios, el texto bíblico dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Fíjense qué potente que es esto, hermanos. Entender esto de la autoridad espiritual en todos los ámbitos de nuestra vida está presente. En todo tiempo, en todo momento debe estar presente la autoridad espiritual de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. De lo contrario, cada uno de nosotros haremos lo que nuestros deseos nos llevan a hacer, lo que nuestros pensamientos van elucubrando por ahí muchas veces para hacer, lo que nuestro propio reinadito, ¿sí?, nuestro reinito, mejor dicho, nuestro propio reinito se construye bajo nuestra autoridad. Qué pobre que es caer en ese punto, qué pobreza es caer en ese punto, ¿sí?, donde yo voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer las cosas como quiero, y me saco de encima todo lo que tenga que ver con la autoridad de Dios. Hermanos, eso es tremendo. Es tremendo lo que se pierde. Por eso es importantísimo comprender
la autoridad divina en nuestras vidas. No solamente la delegada, no solamente la autoridad que nos fue dada para que hagamos la obra, sino también esa autoridad de Dios que debe estar sobre nosotros para que la obra de Dios se haga en nosotros. No solamente en los otros con L, sino con N, en nosotros, ¿sí? Que la obra de Dios se pueda llevar a cabo en nosotros. Para que eso sea posible, debe existir este principio y debe ser honrado este principio, el principio de la autoridad de Dios. ¿Dónde está mi señorío? Dice el Señor. ¿Dónde está mi señorío si no hay quien me honre? Es decir, el señorío de Cristo se manifiesta en aquellos que le honran. En aquellos que le honran. Y Dios honra, a su vez, a aquellos que le honran. Esto es un principio de beneficio tremendo para nuestra vida. Dios honra a los que le honran. ¿Y quiénes son los que le honran? Los que se someten a Él como Señor de sus vidas. Imagínate estas cosas, hermanos. Esto es solamente esto que acabo de decir, que Dios te honre a ti. ¿Te has preguntado alguna vez esto? ¿Qué es? ¿Que Dios te honre a ti? Bueno, en principio podemos ver un ejemplo allí en el centurión. Jesús no se limitó a hacer el milagro solamente, sino que además hizo una observación sobre la medida de la fe, porque recuerdan ustedes que en algunos mensajes atrás les he predicado y enseñado sobre que la fe tiene dimensiones, tiene medidas. Hay poca fe, hay mucha fe, como en el caso de este hombre que tenía más fe que todo Israel junto. Eso es tremendo, realmente la expresión del Señor es impresionante. Este hombre tiene más fe que todo Israel junto. Eso fue lo que dijo Jesús en esas palabras. Y era un centurión romano. Uno a veces espera que el creyente sea la persona que manifieste un nivel de fe maduro, crecido, exponencial. Sin embargo, podemos ver en ese texto y en su contexto cómo también personas que todavía no están siendo parte del cuerpo de Cristo pueden manifestar una fe tan grande como esa. Eso lo vemos cada vez que hacemos cruzadas de milagros. Vemos llegar gente con una fe tremenda y son personas que no se congregan en ninguna iglesia, no son cristianos, no saben nada de Dios, pero llegan al lugar y están explotados en fe y creen, y uno ve la fe, tal cual como dice la palabra de Pablo cuando llega a Listra, a la ciudad de Listra, y vio ese cojo, el paralítico que estaba en la entrada de la ciudad, y dice el texto bíblico que Pablo lo vio y vio que él tenía fe para ser sanado. Eso le pasa a uno cuando está ministrando, hermanos. Uno ve la fe en las personas, ve la fe. Hay gente que pasa adelante cuando uno llama a la línea de oración y gente que pasa adelante por las dudas. Voy a pasar por las dudas a ver si Dios me sana. Hermano, ¿cómo podemos pretender nosotros que Dios nos honre a nosotros dándonos un milagro si nosotros deshonramos a Dios con dudas, con incredulidad? Por eso muchas veces, mismos cristianos, en este tipo de reuniones, no se llevan ese milagro que esperaban llevarse, porque no pasaron por fe a la línea de oración, sino que pasaron por las dudas. A ver si por ahí me toca, una cosa así. Debemos desprendernos de ese espíritu duditativo, incrédulo, porque eso no agrada a Dios. Recuerden ustedes que el corazón incrédulo, según el libro de Hebreos, es considerado corazón malo. Corazón malo. Corazón malo de incredulidad, dice la palabra. Y dice en el libro de Hebreos claramente, no sea hallado en vosotros, refiriéndose a nosotros los cristianos, no sea hallado en vosotros corazón malo de incredulidad como lo hubo en Israel cuando estuvo en el desierto. Porque por causa de eso fueron desechados. Ay, pastor, me está dando miedo esta prédica. No, hermano, no es para echarte miedo, es para advertirte justamente que podemos llegar a perder muchas y grandes cosas, y hoy vamos a comprender la más grande de todas que podemos perder cuando no estamos entendiendo lo que es la autoridad. La autoridad de Dios.
Lo aclaro porque por ahí de pronto no quiero que el mensaje tome un sesgo pensando de que yo estoy hablando de mí como autoridad en la iglesia. No, 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 no. Yo estoy hablando de la autoridad de Dios. De Dios. Cuando nosotros nos sometemos y nos sujetamos a la autoridad divina, pues después de esa autoridad, todo lo demás que Dios nos ordene hacer va a ser sujetarnos a esa autoridad. Y si eso tiene que ver con, por ejemplo, ¿qué dice la palabra del Señor también en el libro de Hebreos? Sujetaos a vuestros pastores. Bueno, eso es una de las cosas que también tiene que ver con la autoridad de Dios, pero no está ahí el centro, ni el punto, ni el epicentro de este mensaje. Lo que yo quiero que usted comprenda hoy es la importancia de la autoridad de Dios sobre nuestras vidas, en nuestras vidas, amén, en nuestras vidas, la autoridad divina, cómo debe ser honrada, honrada, porque de lo contrario nos podemos perder muchas y grandes cosas. Esa autoridad que nos ha sido delegada, vamos a comenzar a aclarar un poco este tema. Esa autoridad que nos ha sido delegada es una autoridad dada por gracia, delegada y por gracia. Es decir, cuando el Señor Jesucristo llama en Lucas capítulo 9, verso 1, vamos a leer ese texto, por favor, Lucas 9, 1, allí dice lo siguiente: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos. ¿Sobre cuántos? Sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Repito, por si no nos queda claro. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, Jesús escogió de entre todos los discípulos que tenía ya en ese entonces 12. ¿Qué hizo con estos 12? Les dio poder y autoridad sobre todos. Preste atención, abra sus oídos espirituales, por favor. Sobre todos. No sobre algunos, no sobre unos pocos, no sobre muchos. Sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Sobre cuántos? Sobre todos. Cada palabra que dice este texto, hermanos, es tremenda, es muy pesada, tiene mucho peso, porque es nada más y nada menos que la autoridad que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Y otra vez viene el ataque a la mente religiosa. ¿Cuál es el ataque que viene? No, pero yo no tengo esa autoridad porque yo no me lo merezco, porque todos esos ataques que ya hemos visto en el seminario. Nadie se lo merece. Nadie se lo merece. Ni tú ni yo hemos hecho algo para merecer esta tremenda autoridad que nos ha sido dada como representantes del reino de Dios en la tierra, al punto que hemos sido llamados embajadores. ¡Embajadores! ¿Estás dimensionando todos estos títulos que Dios nos ha puesto? Embajadores, estamos empoderados por Dios. Dios nos ha revestido de la unción, que es lo que nos da la autoridad, y nos ha llenado de su Espíritu Santo, que es la unción precisamente, que nos llena y nos capacita de esa autoridad, no sobre algunos demonios, no sobre las huestes de maldad. ¿Recuerdan el pasaje de Efesios 6 cuando dice cómo está organizado el reino de las tinieblas? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes, es decir, en el aire, que se mueven en el aire, que son invisibles a nuestro ojo biológico. Pero allí están, allí se están moviendo, y se están moviendo para traer muerte, destrucción a la vida del ser humano. Se están moviendo para tentar al ser humano, para caer en todo tipo de pecado que lo lleve a rebelarse precisamente contra Dios. Todo lo que sea rebelión contra Dios tiene un solo nombre: pecado. Si tuviésemos que buscar un sinónimo de esa palabra es transgresión. Transgresión, transgredir la ley. Transgredir la ley santa de Dios. Transgredir la ley de Dios
es considerado pecado. Amados, este es un tema serio y debe ser tomado como tal y debe ser comprendido minuciosamente, detalladamente, porque esto es la clave para vivir una vida en el orden de Dios, dirigida por Dios, conducida por Dios, en victoria, de gloria en gloria, y todas las cosas que habla la Biblia acerca de la vida cristiana abundante, la vida abundante de Cristo en nosotros. Todo eso ocurrirá si entendemos la autoridad espiritual. Ya enseñamos sobre la autoridad delegada, como dije, y quiero que entendamos que esto de delegado siempre ha sido por gracia. Sigue diciendo Lucas 10:1, que después que Jesús envió 12, los primeros 12, ¿ahora qué hizo Jesús? Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. El verso 8 dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y fíjense ahora cuál era la misión de estos 70. Sanad a los enfermos que en ella haya y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué similitud tenemos con el otro grupo anterior? La misión era exactamente la misma. La misma misión que tuvieron los 12 al principio, exactamente la misma es la que el Señor le da a los 70, enviándolos de dos en dos, sanar los enfermos, echar fuera a los demonios y anunciar el reino de Dios. Cuando anunciamos el reino de Dios, estamos hablando de, como dijimos recién, autoridad divina, gobierno de Dios. Se ha acercado el gobierno de Dios a la humanidad. Cuando nosotros entendemos este principio, como les estoy diciendo, que es más que un principio, es toda una doctrina sistemática en la Biblia, cuando entendemos lo importante de la autoridad divina en nuestras vidas, el reino de Dios se manifiesta. ¿Recuerdan ustedes cuando Juan el bautizador, Juan el Bautista, mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿tú eres el que habría de venir? Juan estaba siendo atormentado por la duda en ese momento. ¿Tú eres el que habría de venir? ¿Tú eres el Mesías realmente? Porque Juan estaba en ese momento pasando por el peor momento de su vida, estaba preso, encarcelado, estaba siendo injustamente acusado y finalmente llevado a la muerte, decapitado por causa de este. Entonces él realmente estaba estremecido en un momento de tremenda, de una aflicción en su alma, un momento de crisis, quién sabe, hasta una crisis de fe. Por eso manda a sus discípulos a decirle, tú eres el que habría de venir, realmente tú eres el Mesías. Como diciendo, bueno, si tú eres, ya está, se acabó mi trabajo y suficiente, ya con esto podemos retirarnos tranquilo del escenario terrenal, ¿sí? Él quería estar tranquilo de que fuera Jesús. Y Jesús le dijo, vayan y díganle a Juan que el reino de los cielos se ha manifestado a los hombres. El reino está aquí. El reino está aquí. ¿Y cómo se manifestaba el reino? Dijo Jesús. Porque había autoridad. Porque había autoridad. Jesús dijo, porque los endemoniados están siendo libertados, los ciegos recuperan la vista, los enfermos están siendo sanados y el reino de Dios está siendo predicado. ¿Qué es eso sino autoridad? Poder y autoridad. Lo mismo que Jesús le dio luego a sus 12 y luego a los 70 y luego más tarde a los 120 y luego a través de los 120 finalmente a todos nosotros. A todos nosotros, en la oración sacerdotal de Jesús, en Juan 17, Jesús dijo allí, Señor, la gloria que tú me diste, Padre, dijo Jesús, Padre, la gloria que tú me diste a mí, yo se las he dado a ellos. Oro por ellos, Señor, para que ellos sean guardados de todo peligro y de todo mal, pero no solamente oro por ellos, sino por los que han de creer en la palabra a través de ellos. ¿Y quiénes son esos? Sino nosotros. Es decir, que la gloria que Dios le dio a su Hijo Jesucristo reposa hoy sobre la iglesia de Cristo, sobre su cuerpo mismo. La gloria de Dios está sobre nuestras vidas. El reino de Dios está sobre nuestras cabezas.
La autoridad del cielo está en nuestras vidas. Hermanos queridos, cuando empezamos a entender estos principios, es cuando dejamos de pensar religiosamente de que tenemos que ser dignos de merecernos tal cosa. No, yo no estoy diciendo con esto que no estoy hablando de hipergracia, de que no importa que tú vivas la vida más cochina que se te ocurra, que Dios te va a usar igual. No, eso no caigamos en esos extremos, que también son extremos errados. Son cosas que no están alineadas con la palabra de Dios. Por supuesto que un hijo de Dios tiene que buscar cada día mayor grado de santidad. Dice la palabra de Dios, el que sea santo, santifíquese más cada día. Entonces nos tiene que encontrar el Señor viviendo bajo esa autoridad, buscando un mayor grado de santidad cada día, trabajando en eso, santificándonos, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, precisamente como dice las Escrituras. Amén. Los 70, cuando volvieron de esta misión que Jesús les dio, fíjense ahora, acá viene el tema de la confusión, de no tener claras las cosas. Porque cuando una persona empieza a vivir en el poder de Dios y a entender la autoridad de Dios y empieza a ver que ora por aquí, ora por allá y ocurren milagros y ocurren liberaciones y ocurren cosas tremendas y el reino de los cielos se extiende y la gente se convierte a Cristo y comienza a ser una persona potente en el espíritu, se puede confundir. Se puede confundir. Fíjense lo que dice Lucas 10:17. Lucas 10:17 dice, volvieron los 70 con gozo. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ay. Esto es maravilloso, por supuesto que sí. Es maravilloso lo que están diciendo los discípulos, pero hay un problema en esa declaración. Hay un problema. El problema está en sobredimensionar una cosa por sobre otra. Siempre que hablamos en el seminario de liberación, por ejemplo, siempre les he dicho, no sobredimensionemos las cosas, tampoco las subestimemos. Hay que tener un criterio bíblico de cada cosa que vemos en el plano espiritual. El demonio es demonio y Dios es Dios. Por ejemplo, ¿el demonio es espiritual? Sí. ¿Dios es espiritual? Sí. Pero Dios es omnipresente. El demonio está en un solo lugar. ¿Ok? ¿Dios tiene poder? Sí. ¿El demonio tiene poder? Sí. Pero Dios tiene todo poder. Dios es todopoderoso. El demonio apenas si puede hacer lo que yo le permita o lo que Dios le permita. Estos son principios que hay que tenerlos claros. No es tal cosa de que, ay, el diablo viene y me hace trizas la vida. No, Señor. Tú le permites que lo haga. O Dios lo está permitiendo con algún fin específico que siempre será para tu bien. Tal como dice el libro de Job cuando Satanás lo pidió para zarandearlo. Finalmente Job fue doblemente bendecido. Entonces, tranquilidad. No hay por qué perder la paz, no hay por qué perder el control, no hay por qué llenarnos de ansiedad, no hay por qué desequilibrarnos, no hay por qué perder el dominio propio, ¿sí? No hay por qué. Porque Dios está al control de todo. Y si no está pasando eso, pues entonces no le estamos dando a Dios la honra que Él se merece. Y ahí entra esto de la dimensión. ¿Cómo dimensiono a Dios y cómo dimensiono a Satanás y sus demonios? Muchas veces pasa esto. Sobredimensionamos al enemigo cuando el enemigo no es otra cosa que un ser creado, finito, condenado, perdedor eterno. Contra un Dios todopoderoso, eterno, omnipresente, omnipotente, omnisciente. O sea, Satanás no le hace ni sombra, pero nada, absolutamente nada a Dios. Entonces, ¿qué temor podemos tener nosotros contra el enemigo? Pues ninguno, tal como el Señor nos ha enseñado en su palabra. El mismo infierno se levantará contra la iglesia, pero no prevalecerá contra la iglesia. No dijo Jesús que el enemigo no nos iba a atacar. No. De hecho, la palabra de Dios dice en Efesios 6 que estemos revestidos del Señor Jesucristo, que es la armadura de Dios,
para que podamos resistir en el día malo. O sea que hay un día malo. Hay un día malo. No son todos los días malos. Hay un día malo. El día malo es el día que Satanás te ataca. Pero si tú estás revestido con la armadura de Dios, que no es ni más ni menos que Cristo mismo, si tú estás metido dentro de Él porque estás revestido de Él, si tú estás dentro de Cristo, pues entonces tranquilo, porque tú estás escondido con Cristo en Dios. ¿Se acuerdan cuando les daba el ejemplo del durazno? El durazno tiene la pulpa, adentro hay un carozo o un cuesco, y dentro de ese carozo hay una semilla, que es la semilla del durazno, ¿sí? Esa semilla, hablando alegóricamente, eres tú. Tú eres esa semilla. El carozo es Cristo y la pulpa del durazno es el Padre. Por eso el texto bíblico dice, estoy escondido con Cristo en Dios, dentro de Él, con Cristo en Dios. Entonces tú estás cubierto, protegido, resguardado absolutamente por Dios, arriba, abajo, a los costados. No hay quien te toque a ti. ¿O no dice eso la palabra de Dios en 1 Juan 5:18? ¿No dice que el maligno no te puede hacer daño? ¿Sí? Bien. ¿Nos confronta eso, hermanos? En buena hora sí nos confronta. En buena hora sí nos confronta. Pero entonces, ¿cómo es el asunto? El enemigo ha hecho conmigo lo que quería. Bueno, hay un solo texto que dice por qué el diablo hace lo que quiere con algunas personas. ¿Sabía eso? Eso también estaba en el seminario de autoridad espiritual. ¿Con quién el diablo hace lo que quiere? ¿Se acuerda alguien? ¿Alguien se acuerda? Levante la mano, por favor, si alguien se acuerda. ¿Con qué tipo de personas el diablo hace lo que quiere? Ahí sí que el diablo hace lo que quiere. A ver, levante la mano, cualquiera de los que se acuerde. Ok, Daniela, a ver si te acuerdas. Abre el micrófono, por favor. Con los rebeldes. Exactamente. Con los rebeldes. Es con el único que el diablo tiene toda la autoridad para venir contra el rebelde y hacer con él o con ella lo que se le antoje. ¿Se dan cuenta ustedes de ese peligro? ¿Hemos abierto nuestro entendimiento a esa realidad? Que el diablo pueda ensañarse con una persona. Ejemplo tenemos en Job. Lo que puede hacer el enemigo cuando tiene el permiso para hacerlo. Siendo Job un hombre justo, recto, de buen corazón, imagínense lo que hará, lo que pudiera hacer Satanás con uno que es rebelde. Repito, amados, repito, porque el diablo en este momento a algunos le está diciendo en la cabecita, el pastor quiere predicar esto para que se le sujeten a él. No, no, hermano, por favor, olvídense de eso, sáquenme a mí a un costado, yo no tengo nada que ver con este mensaje. Yo estoy hablando de la autoridad de Dios, de Dios, de Dios, de Dios. Si yo soy rebelde con Dios, con su palabra, con su voluntad, si yo no honro la autoridad y el reino de Dios en mi vida, pues me estoy constituyendo en un rebelde. Por eso, 1 Juan 5:18 dice claramente que a los que no practican el pecado, el diablo no los toca. Pero no hay que practicarlo. Para que no te toque, no hay que ser un practicante. Allí puede saltar otra vez la mente religiosa diciendo, pero yo no practico pecado, yo no soy adúltero, no he matado a nadie. Vieron que generalmente se lleva a ese plano, se lleva a la dimensión del pecado. No, hermanos, el pecado más asqueroso, siempre lo he dicho, el pecado que más asco, cuando digo asqueroso porque es algo que le da asco, que asquea, que es desagradable ante Dios, es la incredulidad. Y la incredulidad no es otra cosa que deshonrar la autoridad de Dios. ¿Te das cuenta lo serio que es? Entonces, no hablemos de adulterio, matar, no sé, robar, mentir. No, no, no. Ser incrédulo. La incredulidad.
no honrar la autoridad divina en nuestras vidas, la autoridad de Dios y su palabra, su voluntad en nuestras vidas. Eso nos baja las defensas. Eso nos abre brecha en la armadura. Eso nos hace vulnerables ante el enemigo. Entonces después no nos preguntemos cuando el diablo no nos deja en paz. No nos preguntemos qué pasa. Las respuestas son claras, son clarísimas. ¿Sí? Ellos volvieron con gozo. Los 70 volvieron con gozo, pero y dice que le dijeron al Señor, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero fíjense ahora lo que el Señor responde. El versículo 18, el siguiente, dice, les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y ahora, fíjense con letras mayúsculas lo que dice. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Qué tremendo esto de los términos absolutos que hay en este pasaje. ¿Se acuerdan que en los anteriores decía que le dio autoridad sobre todo demonio? Todo, la palabra todo. Siempre hay que prestar atención a esas palabritas que son tan pequeñas pero tan importantes. Todo. Es decir, no queda ni un solo demonio fuera. Todos están incluidos. Todos. Y ahora aquí el Señor reafirma esa autoridad diciendo yo les doy potestad. Y lo dice en tiempo presente, como si fuese algo continuo en la iglesia. Os doy. No dice os daré autoridad, ni dice les di autoridad. Os doy autoridad. ¿Cuándo? Ayer, hoy y siempre. Siempre está esa autoridad dada sobre los discípulos de Cristo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Sobre toda fuerza del enemigo. Y otra palabra absoluta es nada. ¿Y qué dice el texto? Y nada. ¿Puede repetir conmigo? Y nada me dañará. Nada me dañará. Eso dice Dios, ni más ni menos que Dios. Y si Dios dice sobre toda fuerza del enemigo, es sobre toda fuerza del enemigo. Incluya brujos, hechiceros, macumberos, ocultistas, demonios, potestades, gobernadores, principados, el Satanás mismo. Inclúyalos a todos porque es todo. Y nada nos dañará. Si yo le creo a Dios, le honro a Dios. Si yo le creo a Dios, le honro a Dios. ¿Cómo le honro? Dando la dimensión que Él tiene en su poder y autoridad que ha delegado también sobre mí. Y acá es donde el Señor les dice, cuidado, no te confundas, porque la autoridad que te está siendo dada no te garantiza ser salvo. Ay, 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 ahí entramos en un tema soteriológico peliagudo. Fíjense lo que el Señor dice en el verso 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Epa, fue como que el Señor les puso un stop, un párate. A ver, no te equivoques, no te confundas. ¿Hasta Satanás mismo se arrastró delante de ti? Sí, Señor, el diablo se nos sujetó, echamos fuera demonios, fue impresionante la obra que hicimos. Ok, dice el Señor, perfecto con eso, no hay ningún problema. Gloria a Dios. Pero ese no es el motivo mayor de regocijo que ustedes, como discípulos míos, tienen que tener. No se confundan. ¿Por qué el Señor por segunda vez tiene que aclarar este tema? ¿Y por qué digo por segunda vez? Porque en el capítulo 9
cuando el Señor manda y envía a los 12 primeros, cuando ellos regresaron igual que estos 70, contentos porque habían echado fuera demonios, sanado enfermos, limpiaron leprosos. Tremenda la obra que habían hecho. Tremendo. Tremendo lo que habían hecho. Pero resulta que en el camino, mientras venían camino a Jesús, venían discutiendo quién sería el mayor entre ellos, el más grande, el que tiene mayor autoridad entre ellos. Fíjense cómo el tema de la autoridad siempre puede, o si está bien entendida, llevarnos al éxito ministerial, en la vida cristiana, etcétera, etcétera, o al fracaso y al derrumbe total. Porque cuando llegaron, le contaron a Jesús. Eran tan pobrecitos en su mente de conocimiento todavía, que vinieron y le dijeron al Señor, Señor, encontramos a uno usando la autoridad que tú nos diste a nosotros. ¿Se acuerdan ese pasaje del capítulo 9 de Lucas? Cuando habían encontrado a uno que andaba echando fuera demonios, en su nombre, en el nombre de Jesús. Encontramos a uno que andaba echando fuera demonios, usando la autoridad que tú nos diste a nosotros, Señor. Ajá. Y Jesús le preguntó, ¿y ustedes qué hicieron? Y ellos que se creían que eran el club de los 12, el club de los elegidos, de los escogidos, de los que tenían coronita, ¿qué dijeron? Se lo prohibimos, Señor. Se lo prohibimos. Automáticamente el Señor les respondió, no se lo prohibáis. No le prohíbas a nadie que usando mi nombre eche fuera demonios. ¿Por qué dijo eso Jesús? Pues en otro pasaje bíblico lo explica diciendo, porque nadie que en mi nombre eche fuera demonio hablará mal de mí. Obviamente no puede hablar mal de Jesús si usa su nombre para echar fuera demonios o sanar a un enfermo. Obviamente que no puede hablar mal del Señor. Qué poca mente estratégica. Qué poca mente estratégica tenían estos discípulos. Todavía estaban aprendiendo principios de autoridad. Principios de autoridad. Entonces, ahí discutiendo entre ellos quién era el mayor, el Señor agarró un niñito, un nenito, y lo trajo enfrente de ellos y le dijo, miren, si ustedes no son como este niño, olvídense de entrar al reino de Dios. ¿Qué? Sean niños en la malicia y sean maduros en la fe, dijo el apóstol Pablo. Seamos niños en la malicia y seamos maduros en la fe. Acá nadie se merece nada, ni nadie es más grande que nadie. El único grande es Jesucristo y el único digno de gloria es Él. No hay otro nombre dado a los hombres en quien nosotros podamos alcanzar salvación. Es decir, el milagro más grande, más grandioso, más poderoso que Dios le ha dado a los hombres, la salvación, es en su nombre. No podemos nosotros atribuirnos absolutamente nada. Llegando ese día allí a Los Ángeles, recuerdo que lo primero que hice, algo que siempre he hecho cada vez que voy a hacer una reunión de milagros, es decirle a todos los que estaban presentes, apúntenme así con el dedo. Y todos me apuntaron, ¿no? Recién yo me subí al púlpito ahí, al escenario, y estando en el púlpito le dije a la gente, apúntenme con su dedo. Y todos me apuntaron. Y ahora les dije, repitan conmigo esto. El pastor Maximiliano Contreras. Y todos gritando, el pastor Maximiliano Contreras. Y ahora fuerte le dije, con voz alta, es un inútil. Y todo el mundo, es un inútil. Separado de Cristo, nada puede hacer. Cuando termino de decir eso, habían algunos ojos sorprendidos, algunas caritas allí como diciendo, ¿qué está diciendo este hombre? ¿Cómo se va a maltratar de esa manera? ¿Sí? Sin embargo, la palabra de Dios dice que aunque nosotros hiciésemos todo, absolutamente todo lo que se nos ha ordenado hacer, aún así siervos inútiles somos. ¿Qué nos está diciendo con eso el Señor? Que no se te suban los humos a la cabeza y que cuando prediques el evangelio de Cristo, el evangelio es de Cristo, no es tu evangelio. Es el evangelio de Cristo. Y el que tiene poder, autoridad, el que hace milagros, el que hace nueva la vida de la persona, es Cristo. No somos nosotros. Por eso ese día le dije a la gente, no pongan sus ojos en mí porque yo no tengo nada para darles a ustedes. Nada, absolutamente nada. El único que te puede dar a ti su bendición, un milagro, liberación, transformación de vida, salvación, es Cristo. Así que empecemos poniendo las cosas en orden, le dije ese día, y pongamos a Cristo en el lugar que le corresponde y al hombre en el lugar que le corresponde al hombre.
Entonces esa noche se transformó en una noche de milagros. Y la siguiente noche, más milagros, potentes, poderosos milagros. ¿Por qué? Porque la gloria siempre debe estar puesta en aquel que es el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Eso es entender, amados, de alguna manera, ciertas facetas de lo que es la autoridad espiritual. No es por lo que yo haga, no es porque voy a hacer una oración allí y me voy a bailar una cueca, un malambo y voy a gritar 20 lenguas y voy a zapatear ahí arriba del escenario para que ocurra un milagro. No, eso es hacer el ridículo. Eso es no entender cómo se mueve Dios en su autoridad. Dios se mueve hasta en el silencio, suavemente. Dios puede hacerlo en un instante. No necesita de nuestro ruido. Él no necesita de nuestro esfuerzo. Ay, vamos a esforzarnos para crear una atmósfera de milagro. No, hermano, ¿qué atmósfera de milagro? ¿De qué estamos hablando? Eso lo hacen los brujos, los hechiceros. Ellos te esperan con una atmósfera. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando ibas a tirarte las cartas? ¿O cuando ibas a ver alguna vieja de estas cochinas? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes anduvo por ahí alguna vez? Bien. ¿Cómo era el ambiente cuando tú llegabas a esos lugares? Había atmósfera. Todo ambiente satánico se prepara. Los cabarets no están con reflectores de 150 watts encendidos así. No. Lucecitas tenues, apenas se ve ahí adentro la gente, se ven sombras nada más, porque hay que hacer atmósfera, hay que crear la atmósfera. ¿Me explico? Eso es satánico. Si usted lee los evangelios y analiza los momentos en que Jesús hizo milagros, Jesús no andaba con un grupo de músicos allí creándole la atmósfera de milagros detrás de él, con música suave y Jesús caminando así medio flotando, ¿sí? Para llegar a hacer milagros en el lugar. No, hermano. El Señor llegaba y quedaba la escoba con los demonios y echaba fuera demonios y sanaba a los enfermos ahí nomás y chao, no había demasiado, ni había oración ni nada de eso, como muchas veces nosotros religiosamente le queremos poner un montón de condimentos a la cosa, ¿vieron? No, sencillo, autoridad espiritual. Muy sencillo, autoridad espiritual. Entender quién eres tú, tu identidad en Cristo. Conocerte tú en Él. Conocerte, repito, tú en Él, en Cristo. Tú en Él eres tremendo. Tú en Cristo eres una maravilla. Tú en Cristo eres un hijo de Dios. Un hijo de Dios, Dios mío, qué tremendo eso. Un hijo de Dios que nos entre en nuestro corazón. Un hijo de Dios. El mundo te mira y dice, este es un hijo de tal por cual. Dios no. Él nos ve como sus hijos. Ay, pero es que no soy digno. Otra vez la mente religiosa. Ay, que no soy digno, es que no he pagado el precio. Cortémosla con la cuestión. Cortemos la cuestión de que pagar el precio y que no te lo mereces. Sí, sí eres digno porque Él te hizo digno. Sí eres santo porque Él te hizo santo. Sí eres hijo porque Él te dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Juan 1:12. Sí eres embajador, eres un hombre y una mujer empoderada por el cielo para representar la autoridad de Dios en la tierra. Sí. Pero no es por ti. No es por ti. No es por lo bueno que eres tú. Es a pesar de ti que Dios te lo da. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a tener humildad. Una virtud bastante escasa en el siglo XXI. Humildad. ¿El antónimo cuál es? Orgullo. Bueno, ya te estoy explicando dónde te lleva la humildad. La humildad te lleva a la exaltación. La humildad te pone en alto. La humildad te llena de gracia. Eso dice la palabra de Dios. ¿Dónde crees tú que te llevará el orgullo?
Exactamente, ahí mismo donde te estás imaginando. Ahí mismito es donde te va a llevar el orgullo. Sigamos. ¿Por qué sucede esto en el nombre de Jesús? Entendiendo esto del poder y la autoridad que hay en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 3, verso 14 dice: mas vosotros, aquí está hablando el apóstol Pedro y le está hablando a los judíos, a sus contemporáneos y a sus compatriotas. Mas vosotros, le dice a los judíos, negasteis al santo, fíjense que dice santo con mayúscula, y al justo, justo con mayúscula, son pronombres de Jesucristo. Vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. ¿Se acuerdan cuando le dieron a elegir Jesús o Barrabás? Y el pueblo gritó, Barrabás, Barrabás. Ustedes eligieron eso, les dijo Pedro. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y la fe, ahora escuche, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿A quién se estaba refiriendo Pedro? Al paralítico que estaba puesto en la puerta llamada La Hermosa, allí en el templo en Jerusalén. Se refería a ese paralítico que momentos antes Pedro lo había levantado en el nombre de Jesucristo, cuando le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. ¿Sí? Y allí el milagro se produjo y el paralítico comenzó a saltar, a danzar, a alabar a Dios, a dar gritos de júbilo. ¿Sí? Un desorden tremendo como Damaris tenía hace un rato acá en la coordinación. ¿Sí? El gozo de Dios estaba allí llenando el corazón de este hombre y se armó tremenda fiesta allí en el templo porque este hombre celebraba su milagro en ese momento. Y Pedro dice, ¿qué es lo que acaba de ocurrir frente a vuestros ojos? Que el nombre de Jesús, el que ustedes mataron y Dios resucitó, ese nombre ha sido confirmado en este que ustedes conocen y ven. Todo el mundo lo conocía. Todo el mundo conocía a este paralítico. Ha sido confirmado el nombre de Jesús. Hay ciertas líneas teológicas que tienen que ver con lo que se conoce como cesacionismo, que dicen, los que enseñan esto del cesacionismo, aquellos que creen que los dones del Espíritu Santo han quedado allá atrás, en el siglo I en la iglesia primitiva, y que no existen esos dones hoy en día en la iglesia de Cristo, estas personas que postulan esto del cesacionismo, dicen que esto fue dado a los apóstoles para que fuesen confirmados ellos como siervos de Dios, como personas que venían de parte de Dios. En ninguna parte de la Biblia dice tal cosa. En ninguna parte dice tal cosa. Aquí lo que está diciendo claramente que el milagro confirma el nombre de Jesús. No confirmó a Pedro. De hecho, Pedro, un poco más arriba, si ustedes luego leen el contexto, cuando Pedro se para, se pone en pie y empieza a hablar con esa gente, lo primero que Pedro les dice a la multitud es, ¿por qué tienen sus ojos puestos en nosotros? Recuerden que estaba Juan con él. ¿Por qué tienen sus ojos puestos en nosotros como si por alguna virtud o piedad nuestra, por algún poder nuestro, hubiésemos hecho andar a este cojo? No se equivoquen, les dice Pedro. Lo que está ocurriendo aquí es que Dios está confirmando el nombre de su Hijo Jesucristo, no a nosotros. No a nosotros. Pedro lo aclara. Yo no puedo entender cómo gente tan supuestamente conocedora de las Escrituras sostiene semejantes posturas tan antibíblicas. Marcos 16, en el verso 20, al final del capítulo 16, cuando dice que los discípulos salieron y predicaron por todas partes, el Señor los acompañaba, dice, confirmando el mensaje de la palabra con señales. O sea, Dios confirma el nombre de Jesús, el nombre de su Hijo Jesucristo, que es la palabra viviente justamente, y Dios confirma su palabra, pero en ninguna parte dice que Dios confirmaba a Pablo, o confirmaba a Pedro, o confirmaba a Juan.
Así que si tú buscas que Dios te confirme a ti a través de algún milagro, pues error. Porque hay gente que usando el nombre de Jesús, también hacen milagros. ¿Por qué? Porque es en el nombre de Jesús que ocurren los milagros. ¿Me explico? Fíjense lo que dice Mateo 7:21. Alguien dirá por allí, pastor, me parece que este mensaje usted lo predicó. Sí, he predicado algunas veces algo parecido, por supuesto, pero a veces hace falta refrescar un poquito la doctrina de la autoridad en la iglesia para que vivamos alineados en la voluntad de Dios. ¿Sí? No hace mal que 2 o 3 veces al año veamos este tema. No todo el que me dice Señor, Señor, dijo Jesús, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, ¿cuántos? Muchos. ¿Hay mucha gente hoy en día usando el nombre de Jesús? ¿Qué opina usted? Muchísimos. Y de esos muchísimos que hay en el mundo hoy en día usando el nombre de Jesús, allí dentro de esa cantidad de gente están estos muchos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Fíjense cómo resaltaron estas personas tu nombre. Recién allí, cuando estuvieron frente a la presencia del mismo Señor, se dieron cuenta que la autoridad le pertenecía al nombre de Cristo y no al nombre de ellos. Pero mientras estuvieron aquí en la tierra, ¿qué hicieron con esto? Maldades. Maldades. Y una de esas maldades es comercializar la gracia de Dios, comercializar los milagros, comercializar el mover del Espíritu Santo, enseñarle a la gente doctrina de demonios, haciéndoles creer que tienen que pagar algún precio para tener autoridad, para sanar enfermos, para echar fuera demonios, o que ellos le tienen que echar encima el manto, o cosas semejantes. No nos equivoquemos, amados. Ninguna de esas cosas están escritas en la palabra de Dios. ¿Qué dice el texto siguiente? Entonces les declararé, dijo Jesús. Entonces les declararé a esos muchos que usaron mi nombre, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cuántas veces yo escucho que me dicen, pastor, no, este es un hombre de Dios tremendo, ocurren unos milagros, este es un hombre de Dios tremendo, echa fuera demonios, aquel hombre cómo profetiza, si usted lo oyera cómo profetiza. ¿Y ustedes creen que eso hace de un hombre o una mujer un siervo de Dios? ¡Qué erradísimo que estamos y pensamos así, amados! ¡Erradísimos! Cualquiera echa fuera demonios. Cualquiera. ¿Me está escuchando lo que digo? Lo estoy diciendo con todas las letras. Cualquiera. Cualquiera. ¿O no dice Marcos 11:20? Cualquiera que le diga a ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón de lo que dice, lo que diga será hecho. Cualquiera. Esos son principios espirituales, hermanos. Se mueven en el ámbito espiritual. Cualquiera que use el nombre de Jesús para echar fuera demonios, el demonio no conoce la vida total de una persona, no sabe en qué condición está con Dios, no conoce nada, muchas cosas de esa persona, y se sujeta al nombre de Jesús y punto. Cuando una persona le dice a otro, ¿sabes qué? Dios te puede sanar de esa enfermedad. En el nombre de Jesús tú puedes ser sano. Y la persona que está recibiendo esto cree en el nombre de Jesús, cree en el sacrificio de Cristo y que a través de ese sacrificio él puede ser sanado, pues recibe el milagro, recibe la sanidad. Así de sencillo, aunque el otro sea un chanta el que le esté diciendo esto. Por eso es que hay mucho chanta dando vueltas, usando y abusando del nombre de Jesús. ¿Cuántos de ustedes creen que lo que estoy diciendo es verdad o no?
Levante la mano el que cree que estoy diciendo verdad, hermanos. Que hay mucho chanta usando el nombre de Jesús y abusando del nombre de Jesús. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Me alegro. Me alegro que estemos en un espíritu y entendiendo esto. Esto no es una crítica, ni tampoco es un chisme contra algún siervo, entre comillas, de Dios. No, hermanos, por favor, seamos serios y adultos, maduros en la fe. Esto es una descripción bíblica de todo lo que estamos mencionando. Aquí no estamos hablando mal de nadie, ni hablando bien de nadie, estamos haciendo una descripción de las características que puede tener una persona que no está entendiendo lo que es honrar la autoridad de Dios en su vida. Amén. A ver, acá vamos a entrar en un tema, como les dije, peliagudo, en cuanto a la soteriología, la doctrina de salvación. Mateo 7:23 decía, entonces les declararé, no os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Puede pasar algo peor que esto, hermanos? Escuche la pregunta que estoy haciendo. Reflexione un poquito sobre esta pregunta. ¿Puede pasar algo peor que el mismo Señor Jesucristo te diga, yo no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad? ¿Puede pasar algo peor que eso? Reflexione, medite, mientras yo me peino un poco. Tengo el jopo medio despeinado. ¿Reflexionó? ¿Pensó? ¿Puede pasar algo peor que eso? Sí. ¿Qué? Sí. Hay algo peor que eso. Es lo que dice Apocalipsis 3:5. Escuche lo que dice Apocalipsis 3:5. Jesús hablándole a la iglesia, le dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ay, ay, ay. Entonces, ¿hay algo peor que no haber sido ni siquiera registrado en los cielos? Sí. ¿Qué es lo peor? Que haya sido registrado y luego te borraron. No, pastor, pero el teólogo Ririe dice tal cosa. No, dice eso la Biblia. No empecemos con los teólogos, ¿sí? Porque ahí es donde se pierden muchos, lamentablemente. Lamentablemente, por escuchar hombres sin revelación de la Escritura, sin una interpretación bíblica, y ahora se lo voy a demostrar por la palabra, lo que estamos leyendo ahí en Apocalipsis, se lo voy a demostrar por la palabra, sin interpretación correcta de las Escrituras, empiezan a querer justificar sus creencias y no a ver qué dice la Biblia. Entonces, si yo tengo que justificar mi creencia de que yo mi salvación no la puedo perder, pues entonces eso debe hablar de otra cosa. ¿O no? Nos estamos poniendo serio, parece. Bien, vamos a analizarlo bien. Por favor, preste mucha atención. Este es el final del mensaje y es la parte más importante de entender. Más importante. Lo he explicado en consultorio bíblico en otras ocasiones, 2 o 3 veces, pero como les dije, vale la pena rever esto. Por favor, si usted tiene su Biblia o anote esta escritura, este texto bíblico que vamos a leer, luego lo lee completo, entendiendo los textos en su contexto, para hacer una correcta interpretación, una hermenéutica como corresponde debido a una buena exégesis del pasaje.
¿qué dice Hebreos 10:10? Dice, en esa voluntad somos, ahí estamos incluidos nosotros, todos los hijos de Dios, en esa voluntad, la voluntad de Dios habiendo dado a su Hijo Jesucristo, cuando usted lee el contexto, viene hablando de eso, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Fíjense que dice que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. De estos textitos sueltitos, sin respetar su contextito, algunos se toman y dicen, pastora, ¿qué dice para siempre? ¿Cómo es entonces la cosa? ¿Es posible que a mí me borren del libro de la vida? No es posible. Si el Señor Jesucristo me santificó, lo hizo una vez y para siempre. A través de su cuerpo fui santificado y es para siempre. ¿Nos podemos quedar con un solo texto? ¿Un solo versículo? Claro que no. Sigamos leyendo. Siguiente versículo, el 11, dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿A qué se refiere el autor de Hebreos? A los sacerdotes levitas del antiguo pacto que ofrecían corderitos o animales allí en ofrenda, en sacrificio delante de Dios para quitar el pecado del pueblo y nunca se podía. Pero Cristo, dice el siguiente versículo, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre. Ah, pastor, ahí dice por segunda vez, para siempre. Así que por favor, pastor, es para siempre. Un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y volvamos a leer el verso 14. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. 3 veces. 3 veces dice en estos cortos versículos, 3 veces dice, hizo perfectos, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Bueno, pastor, está claro entonces que esto es para siempre. Así que yo soy santificado para siempre. Soy salvo para siempre. La ofrenda de Cristo me hizo salvo para siempre. Así que ¿cómo es posible eso que usted está diciendo de que mi nombre sea borrado del libro de la vida? Entonces no es para siempre. ¿Vieron que parece que se contradice? Bueno, sigamos leyendo el mismo capítulo 10. Vamos al versículo 23. Entre el que leímos, último que leímos, y el 23, usted puede leerlo completo. Por una cuestión de tiempo, estoy tomando los versículos que son centrales para entender lo que estoy enseñando. Verso 23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra fe, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y ahora viene el tema polémico. Preste atención, analice palabra por palabra. Dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Siguiente versículo, el 27. ¿Qué es lo que queda entonces? Si no queda más esperanza de sacrificio, porque fue un solo sacrificio para siempre, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ay, pastor, pero eso está hablando de la gente mundana, los adversarios de Dios. Los enemigos de Dios. No, amado, lea el texto en su contexto y siempre está hablando de las mismas personas. ¿De quién está hablando? De los santificados, leímos arriba.
Los santificados, los que una vez fueron hechos perfectos para santificación, en santificación, en santidad, para alcanzar salvación para siempre. Sigo leyendo. Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y ahora escuche, el 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue que, lea en voz alta, así se le graba, en la cual fue santificado? ¿Se da cuenta que está hablando siempre de las mismas personas? ¿Cuánto mayor testigo no tendrá este que fue santificado por la sangre del Hijo de Dios, la cual él tiene por inmunda? Pisotea al Hijo de Dios, tiene su sangre por inmunda y hace afrenta al Espíritu de gracia. Entonces los adversarios no eran los mundanos, los incrédulos, los ateos. No, Señor. Aquí está hablando todo el tiempo de los santificados, que habían sido santificados para siempre, por supuesto. Único sacrificio y suficiente en la cruz del Calvario para pagar el precio de nuestra salvación para siempre, por supuesto. Pero, si yo, una vez que vine al conocimiento de la verdad, una vez que he sido santificado por la sangre de Jesucristo y he participado del Espíritu Santo de Dios y he recibido el conocimiento de las Escrituras y estando en esa condición de hijo pleno y completo de Dios, santificado por la sangre, me vuelvo contra Él. Pisoteo al Hijo de Dios. Tengo por inmunda la sangre que un día me santificó. ¿Qué cree usted que sucederá con esa persona? Ahí el texto lo dice. Volvamos a leer. Sino una horrenda expectación de juicio. La seguridad plena de que el juicio de Dios te va a caer en la cabeza, dice. Y el hervor del fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso no me suena a paraíso, eso, ¿no? ¿O a usted le suena a paraíso eterno eso? ¿Eh? ¿Le suena salvo siempre salvo eso? Se complicó ahí, ¿eh? ¿Se da cuenta? Qué interesante que está esto. Los que han sido santificados en la sangre del Cordero y un día después de haber alcanzado pleno conocimiento y habiendo participado del Espíritu Santo, ahora vamos a leer el texto que dice eso, exactamente eso, y se vuelve atrás a la impiedad, es imposible que se arrepienta. Eso es apostasía, eso es pisotear al Hijo de Dios. Eso es retroceder en la vida de fe. Y cuando se retrocede es para perdición, no es para salvación. Es para perdición. Entonces el nombrecito que estaba escrito en el libro de la vida, ¿qué pasa? ¿Qué cree usted que pasa? ¿Vamos entendiendo? 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Puede entrar al reino de los cielos? ¿Puede entrar a la eternidad? ¿Puede entrar a la salvación? Alguien que pisotea al Hijo de Dios, que afrenta al Espíritu de la gracia. Alguien que con pleno conocimiento se vuelve contra aquel que lo limpió con su sangre y lo santificó un día. Pues conocemos, dice el verso 30, es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Ay, pastor, me da miedo lo que está diciendo. En buena hora que te dé miedo. Es el único miedo que Jesús dijo que es bueno. En la Biblia en ninguna parte dice que el miedo sea bueno, excepto cuando Jesús dijo, si tienes miedo de aquel que te puede llevar a la condenación eterna, bien haces. ¿Quién es el que te puede llevar a la condenación eterna? Dios, nadie más.
porque el juez eterno es Dios. Dios es quien juzga, quien va a salvación y quien va a condenación. Y si te da miedo eso, Jesús dijo, si eso te da miedo, bien haces. Ese es un miedo positivo. Eso es un miedo de alerta. Para que te salves, precisamente. Para eso es ese miedo. Verso 39, sigamos leyendo. El mismo capítulo 10 de Hebreos. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Y fíjense lo que está remarcado. Para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, ¿de qué perdición está hablando? De la perdición del alma, porque luego lo conecta con la perdición del alma, con la preservación del alma. ¿Me explico? Entonces, ¿puede ser que perdamos nuestra alma? ¡Ay, Dios mío! ¿Es posible eso? Sí. Después que llegaste al pleno conocimiento y te rebelas contra Dios por rebelde, por no honrar la autoridad de Dios en tu vida, por no permitir que el reino de Dios se establezca en tu corazón, por no vivir buscando ser santo cada día más santo, por no estar entrando en la voluntad perfecta de Dios cada día, entonces, ay, pero pastor, entonces la salvación es por obras. No, señor. No, señor, no nos equivoquemos. La salvación es por gracia, siempre será por gracia, mediante la fe, dice Efesios 2:8, mediante la fe. Pero Santiago luego dice, la fe sin obras es muerta. Entonces, si tú dices tener fe, muéstrame tus obras. ¿Cuáles son tus obras de obediencia? ¿Cuántas veces honraste a Dios este día? Con eso nos confronta Santiago. A ver, muéstrame tus obras. Yo te voy a mostrar mi fe por mis obras, dice Santiago. A ver, muéstrame tu fe, sin obras. Sabe pues, hombre vano, dice Santiago, sabe pues, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Este tema es serio. Esto no es juguete, no es para jugar a ser cristianos, hermanos. Esto es un tema serio. Hay que tomárselo con la altura y la seriedad que corresponde. Ahora, vamos a terminar leyendo este texto. Hebreos 10:26 dice, porque si alguno peca, perdón, esto es la Biblia versión Castilian, el mismo texto pero en versión Castilian. Porque si alguien peca deliberadamente, y escucha ahora, y rechaza de ese modo al Salvador, después de haber llegado al conocimiento de la verdad, la muerte de Cristo no cubrirá su pecado. Lo que le espera es la terrible expectativa del juicio y del fuego de la ira de Dios que ha de consumir a sus enemigos. Cuando alguien que ha violado la ley de Moisés es acusado por 2 o más testigos, se le condena a muerte sin remisión. Pues cuánto más duro no será el castigo de quien pisotea al Hijo de Dios y tiene por despreciable la sangre del pacto que lo santificó. ¿Te das cuenta que está hablando siempre de los santificados? Y ultraja el espíritu que trae consigo la gracia de Dios. ¿Cuánto más no le va a caer la ira de Dios encima? Amados, esto es serio. Y rechaza de ese modo al Salvador, dice. El que peca deliberadamente después de haber llegado al conocimiento de la verdad, rechaza de ese modo al Salvador. Entonces, si me tiene que hacer una pregunta técnica desde el punto de vista soteriológico y me pregunta abiertamente, tajantemente, pastor, ¿la salvación se pierde? No, el que se pierde eres tú. Dios nunca te quiere quitar la salvación, jamás. Él te santificó para siempre te santificó. Pero tú puedes rechazar ese regalo que te fue dado por gracia. No te lo merecías y Dios te lo dio. Pero tú puedes volverte contra ese regalo, rechazarlo a ese regalo llamado Jesús, rechazar a tu Salvador pecando deliberadamente.
Entonces, si tú rechazas a quien te salva, pues chau salvación, obviamente, obviamente. Entonces, para ser todavía más claro, pastor, ¿la salvación se pierde? Sí. ¿Yo la pierdo? Sí. ¿Por qué la pierdo? Porque tú la rechazas. Porque tú la rechazas. No hay otra cosa más fácil que entender esto de esta manera. Fíjense lo que dice aquí Hebreos 6:4. Acá la cosa sí que se puso ya definitivamente terrible. Esta es la catástrofe más grande que le puede pasar a un ser humano. Esto sí que es la catástrofe, la cosa más terrible que le puede pasar a un ser humano. Hebreos 6:4 dice, es inútil empeñarse en atraer de nuevo para el Señor a quienes, habiendo sido una vez iluminado, escuche con atención, por favor, no se pierda una sola palabra, a quienes, habiendo sido una vez iluminado por la luz del Evangelio, ¿y qué dice ahora? Y gustado del don celestial de la salvación, y habiendo participado del Espíritu Santo, y saboreado la palabra de Dios y los grandes poderes del mundo venidero, o sea, ¿quién es esa persona? Un hijo de Dios con todas las letras. Eso es un hijo de Dios con todas las letras, ¿sí? Alguien que ha sido iluminado por el Evangelio, alguien que tiene el don de la salvación en su vida, alguien que participa del Espíritu Santo. Nadie puede participar del Espíritu Santo si no es hijo de Dios. Alguien que ha saboreado la palabra del Señor, que se le ha abierto el entendimiento para comprender la voluntad de Dios y los poderes del siglo venidero, como dice Reina Valera, los grandes poderes del mundo venidero, refiriéndose al poder de Dios y del reino de Dios. Y luego, ¿qué dice el verso 6? Cayeron. O sea, estabas en otra posición. Y de esa posición en que estabas, caíste. Cayeron otra vez. O sea que antes habías estado en esa posición. ¿En qué posición? En la posición de la impiedad. Cayeron otra vez en la impiedad. El Señor te sacó de ese pozo de impiedad y te puso en alto y te llamó hijo de Dios. ¿Y ahora qué haces tú? Caes de nuevo en ese lugar de donde Dios te había sacado antes. Cayeron otra vez, por eso dice otra vez. O sea, ya habías estado ahí antes. Ahora otra vez. Vuelves ahí, al pozo de la impiedad. ¿Qué pasa con esa persona? Es imposible llevar de nuevo al arrepentimiento a esos que han vuelto a crucificar para sí mismos al Hijo de Dios. Rechazándolo, ¿está escuchando? Rechazándolo y exponiéndolo a la burla y la afrenta pública. Imposible. ¿Grave? No, gravísimo. Lo peor que nos puede pasar a los hijos de Dios es eso. Por eso les dije, ¿hay algo peor que no estar registrado en el libro de la vida? Sí, esto es lo peor. Esto es lo peor. Esto es lo peor. Haber sido registrado y luego borrado. Porque retrocedimos. Eso se llama apostasía. Les invito a leer conmigo esta definición. Y vamos a terminar leyendo un comentario bíblico sobre alguien que perdió su salvación y está escrito en las Escrituras. La palabra apostasía aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La palabra que se usa en el Antiguo Testamento como apostasía se refiere a volver atrás, recaer, en sentido espiritual, a darle la espalda a Dios. Aunque también tiene la idea corriente de un regreso físico o de alguien que va de vuelta. Jeremías usa mucho esta palabra para referirse al alejamiento del Señor por parte de Judá, lo que trae como consecuencia que viva en un estado de infidelidad y rechazo a su Dios. Fíjense cómo el concepto de apostasía encaja perfecto con lo que acabamos de leer en Hebreos. Y rechazo a su Dios y a sus asuntos al irse tras dioses falsos engañadores. Jeremías 2:19 dice, tu maldad, Dios hablándole al pueblo,
tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Abra los oídos, por favor, el que tiene oídos para oír, oiga, como dice el Señor a la iglesia. Y tus rebeldías te condenarán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová, tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Vas a comprobar lo malo que es y qué amargura vas a tener cuando te transformes en un rebelde, dice. Si lo leemos en la Biblia Kadosh, ¿sí? Dice así este versículo: tu propia apostasía te corregirá, tu propia perversión te condenará. Tú sabrás y verás qué malo y amargo fue abandonar a Yahvé, tu Elohim, y cómo el temor hacia mí no está en ti, dice Yahvé, tu Elohim. Consecuencia, Jeremías 5:6. Por tanto, esta es la consecuencia. 5:6 de Jeremías dice: por tanto, el león de la selva los matará. Los destruirá el lobo del desierto. El leopardo acechará sus ciudades. Cualquiera que de ellas saliere, será arrebatado, porque sus rebeliones, ¿escuchó? Otra vez la palabra rebelión, se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. ¿A quién representa ese león de la selva? ¿No dice la palabra del Señor que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar? ¿A quién devorar? ¿A quién destruir? ¿A quién reducir a polvo? A la nada misma. Es terrible, amados. Y vemos este último ejemplo bíblico de quién fue apóstata, 100%. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Qué precioso eso, ¿no? Los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, está hablando de la última cena de Jesús y sus discípulos, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Se acuerdan cuando vimos en el seminario de liberación, cuando el diablo viene y pone en tu mente, en tu corazón, una idea y te obsesiona con eso? Pero esa obsesión es el segundo paso. El primer paso es opresión, que tiene que ver con tentaciones, con que tú te entregas a esas opresiones, a esas tentaciones y cometes pecaditos pequeñitos que ni se notan por ahí porque nadie lo ve, entonces no pasa nada, ¿sí? Y tú empiezas a abrir puertitas y puertitas y puertitas, pero llega un momento en que el enemigo comienza a tener autoridad, legalidad para entrar aquí y mantenerte obsesionado con una idea. Eso le pasó a Judas. Lo obsesionó Satanás, le puso en su corazón la idea de entregar a Jesús. Verso 26 dice, de Juan 13, respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, ¿qué pasó después del bocado? O sea, primero, Satanás te oprime. Segundo, te obsesiona. Tercero, se te mete adentro. ¿Qué dice el texto? Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Satanás entró en él. Sí, pero Judas, acá vienen todas esas posturas teológicas, ¿no? De que, no, es que Judas era hijo de perdición. Él no era hijo de salvación. Él no era hijo de Dios. Él no era... No, Señor, la Biblia no dice eso de Judas. ¿Dónde dice eso de Judas? Cuando dice que él se perdió, porque estaba profetizado que era hijo de perdición precisamente, eso tiene que ver con la presciencia de Dios, del conocimiento previo de Dios de todas las cosas futuras. Es decir, Dios sabía que Judas lo iba a traicionar a su hijo. Él lo sabía, Dios sabía, desde la eternidad misma lo sabía, por supuesto. ¿Qué fue lo que le dio lugar al diablo en la vida de Judas? Escucha ahora, porque esto le puede estar pasando a cualquiera de nosotros.
a cualquiera de nosotros. Nosotros. ¿Qué dice el texto de Juan 12:1? 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, la que siempre iba a los pies de Jesús y disfrutaba de escuchar a Jesús, María dice, tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, ¿quién era este que dijo? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregarle. ¿Qué dijo? Verso 5. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dados a los pobres? ¡Qué bueno, Judas! Pero fíjese lo que dice el siguiente versículo. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, él tenía la administración del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Te das cuenta? Pecado pequeño, pecado oculto, inconfeso, practicado permanentemente durante 3 años. Fue tanto el dinero que robó de la bolsa, que sustrajo de la bolsa, que se compró un campo con ese dinero. Imagínense, un campo se compró. Ese es el precio de la iniquidad. Un campo se compró Judas, donde luego más tarde se terminó suicidando. ¿Se acuerdan de eso? Se suicidó. No se confunda con el otro dinero que fue con el que vendió a Jesús. Muchos se confunden con eso. Ah, pero ¿no lo había comprado con las 30 piezas de plata? No. Lo que dice la palabra es que con esas 30 piezas de plata se compró un campo también. ¿Sí? Un campo. En cambio, Judas con el otro dinero se había comprado otro campo. Son 2 campos diferentes. En griego, cuando se refiere a uno, en griego se refiere a un campo llamado chorión y el otro campo se refiere en griego a un campo llamado agros. Son 2 campos diferentes. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Judas? Sustraía. Nadie se daba cuenta, pero él día a día sustraía. Pecadito pequeño. Nadie se da cuenta, pero era pecado practicado día con día. Hasta que ese amor al dinero que él tenía, llamado también idolatría en la palabra de Dios, el amor al dinero, la avaricia es idolatría, dice el libro de Colosenses, esa avaricia lo llevó a él a vender a Jesús por 30 monedas. ¿Se dan cuenta? Entonces, primero, pecado inconfeso. Segundo, Satanás lo obsesionó. Tercero, Satanás se le metió adentro. Y por último, se mató. Conclusión. Y voy a leer esto, por favor. Vamos a leerlo juntos. La conclusión de este mensaje. Conclusión. Podríamos estar por un tiempo disfrutando como Judas de la autoridad espiritual, porque Judas también se movió con los 12, ¿se acuerdan? Cuando iban los 12 iba Judas. Él echaba fuera demonios, sanaba enfermos, predicaba el reino, junto con ellos. El mismo Pedro, en capítulo 1 de Hechos, dice que él participó con ellos en el mismo ministerio. Podríamos estar por un tiempo disfrutando como Judas de la autoridad espiritual, haber echado fuera demonios, sanado enfermos, predicado el evangelio, pero todo eso fue gracias a la autoridad delegada. Porque el texto que leímos al principio del mensaje decía, les dio autoridad, les dio, les fue dada. Nadie le pidió nada a cambio, fue por gracia. Esto no debe engañarnos, haciéndonos creer que somos lo que no somos, porque podríamos terminar rechazando a nuestro propio Señor y Salvador, lo cual nos haría absolutamente responsables de nuestra perdición.
Jesús no pierde a nadie, pero el que lo rechaza pecando deliberadamente, él mismo se pierde. Juan 17:12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, dijo Jesús, yo los guardaba en tu nombre a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Ninguno de ellos se perdió. Fíjense cómo lo dice, se perdió. Sino, ¿quién? El hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Quién era el hijo de perdición? Judas. ¿Qué pasó con Judas? Se perdió, se perdió. Leamos por último este comentario bíblico. En el texto bíblico de Juan 17:12, el término esta palabrita chiquitita, se, forma parte de la construcción del verbo reflexivo perdió, se perdió, que en este caso se usa en una forma impersonal. Así que se perdió significa se extravió o fue perdido. En el contexto de este versículo, Jesús está hablando de sus discípulos y menciona que ninguno de ellos se extravió o fue perdido, excepto el hijo de perdición, que se refiere a Judas Iscariote, el discípulo que traicionó a Jesús. La expresión completa, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, indica que Jesús ha mantenido y protegido a sus discípulos, pero Judas fue la excepción, cumpliéndose así las Escrituras. ¿Eso quiere decir que Jesús lo perdió? ¿Que Jesús lo perdió? ¿O Judas se perdió, siendo él el responsable absoluto de su perdición? Versículo 12 del 17 de Juan indica que Judas Iscariote es responsable de su propia perdición. Escuche por favor con mucha atención. El versículo 12 del capítulo 17 de Juan indica que Judas Iscariote es responsable de su propia perdición. Jesús dice que ha guardado a todos los discípulos, excepto a Judas, quien es llamado el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Esta expresión implica que la pérdida de Judas era parte del cumplimiento profético y que su traición y perdición fueron actos que él eligió, aunque también estaban previstos en el plan divino. O sea, Dios ya lo sabía con anterioridad. En resumen, aunque Jesús cuidó y protegió a sus discípulos, Judas él tomó la decisión de traicionar a Jesús, lo que llevó a su perdición. Esta acción cumplió las Escrituras, pero no quita la responsabilidad, escuche, pero no quita la responsabilidad personal de Judas por sus acciones. ¿Es decir que Judas fue completo responsable de sus actos y su perdición en consecuencia? Sí. Según la interpretación tradicional del versículo de Juan 17:12 y otros pasajes bíblicos relacionados, Judas Iscariotes es visto como responsable de sus propios actos y de su consecuente perdición, aunque su traición y perdición estaban previstos en el plan divino y profetizados en las Escrituras. Judas ejerció su libre albedrío al decidir traicionar a Jesús. Esta perspectiva sostiene que Judas no fue forzado a actuar de esa manera, sino que eligió hacerlo y por tanto es responsable de sus acciones. El cumplimiento de las Escrituras a través de sus actos no exime la responsabilidad personal, sino que muestra cómo sus decisiones encajan en el plan más amplio de Dios. ¡Wow! Más claro, imposible. ¡Wow! 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 Realmente este comentario me dejó boquiabierto. ¿Se acuerdan que en el Seminario de Liberación, con un profesor de literatura, explicábamos el término sé? Que lo hacía responsable absoluto a Judas justamente de su perdición. Entonces, tal cosa como que Dios lo predestinó, como a veces se suele decir también, lo predestinó para perdición, entonces a él no le quedaba otra que, bueno, y sí, ya estaba predestinado, así que como que Dios en su soberanía puede elegir eso y a uno lo salva, al otro lo condena, en un capricho de Dios. Eso no encaja con la justicia divina. Dios es justo. Y como Judas actuó con injusticia, recibió la retribución de su castigo, de su pecado. Amén. ¿Se dan cuenta cómo todo toma sentido si entendemos las Escrituras como corresponde? Amén, amados. Estamos en tiempo de apostasía. En el mundo entero se está viendo movimientos pseudo cristianos
pseudo cristianos, muchos usando el nombre de Jesús, muchos haciéndole el nombre de Jesús barbaridades realmente, aberraciones en el nombre de Jesús. Tengamos cuidado. Esto no es un juego, esto es serio. Entendamos las cosas como son, honremos la autoridad de Dios, vivamos para Cristo, sometidos a su autoridad y a su reino, y entonces todo lo que aprendimos en el seminario de autoridad espiritual va a tener una vigencia poderosa en nuestras vidas para siempre. Porque el plan de Dios es para siempre. Claro que sí, para siempre. Padre, te agradecemos en esta tarde, Señor, este tiempo maravilloso que nos ha reunido, Señor, tu palabra. Señor, tu palabra dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Señor, nos tomamos con seriedad este mensaje. Te agradecemos por tanto, Señor, por habernos dado tanto, esa autoridad divina que ha sido delegada sobre nosotros por gracia. Enséñanos a ser responsables de administrar la multiforme gracia de Dios en nuestra vida, para que podamos ser ministros competentes de este nuevo pacto, Señor, y de esa manera glorificar al único que es digno de gloria, exaltar al único que es digno de honra. Señor, es tu nombre, y en tu nombre se glorifica el Padre. Señor, te agradecemos porque esta tarde tu presencia nos ha ministrado, tu palabra nos ha llenado, tu palabra es espíritu. Tú mismo lo dijiste, Señor, mis palabras son espíritu y vida. Padre, nos has llenado de tu palabra en esta tarde, nos has llenado de tu espíritu y de la vida del espíritu en nuestro corazón. Gracias por llenarnos de tu espíritu a través de tu palabra. Señor, gracias por aquellos que aprecian el mensaje de las Escrituras y se han quedado hasta esta hora escuchando, Señor, este mensaje. Ten misericordia de aquellos que de alguna manera menosprecian tu palabra, Señor. No es a mí, no es a mí. Ten misericordia de los que subestiman el precio de tu palabra, atendiendo cosas efímeras, superficiales de esta tierra y de este mundo. Ten misericordia y ayúdales a entender, Señor, el valor, la importancia, la dimensión que tiene el ser llamado Hijo de Dios, con todo lo que eso implica, Señor. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos, bendice esta semana, Señor, que comienza el día de mañana. Bendice a todos mis hermanos en todas las áreas de sus vidas, Señor. Bendícelos, prospéralos en todas las áreas, Señor. Se derramen bendiciones abundantes esta semana, milagros extraordinarios de provisión, milagros de sanidad, de liberación, milagros de transformación sean derramadas sobre la iglesia, Señor. Aquellos que han comprendido este mensaje, hoy terminarán sometiendo sus vidas a ti, Señor. No a la religión, no a una institución, sino a ti, Señor. Solo a ti, Señor. Y aquel que se somete a ti vivirá en victoria. Muchas gracias, papá. En el nombre precioso de Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén, Señor. Amén, Señor. Y amén.